Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana pedimos, Señor, que tú nos hables. Pedimos, Señor, que tú nos enseñes. Pedimos, Señor, que tú trates con nuestras vidas, que tú trates con nuestros corazones, Señor. Háblanos, enséñanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. La serie es la membresía de la iglesia, pero el tema en esta mañana es ¿a qué se parece, o se parecen en este caso, una iglesia y sus miembros? Cuando los autores, hermanos, del Nuevo Testamento empiezan a hablar acerca de la iglesia y de sus miembros, llevan ¿a qué cosa? A metáforas mixtas, o sea, muchas metáforas. ¿Qué es la metáfora o una metáfora? La metáfora es una comparación simple. Entonces, lo que nosotros encontramos en la Biblia son comparaciones simples que los autores bíblicos están usando para graficar lo que es la iglesia. Y cuando nosotros, hermanos, abrimos la Biblia y leemos lo que Dios dice acerca de la iglesia, vas a encontrar una gran cantidad de metáforas, muchas metáforas. Yo quiero citarles solamente algunos y luego vamos a ir viendo eso. Por ejemplo, para los que anotan, Hechos 20:28 y Primera de Pedro 5:2. En esos versículos dice que nosotros somos la iglesia, somos la grey o el rebaño de Dios. ¿Qué somos? La grey y su rebaño. Primera de Corintios 3:9 dice que nosotros somos el campo de cultivo de Dios. Y también el mismo versículo dice que somos edificios de Dios. Primera de Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 2, 19 a 20, dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? Miembros de la familia de Dios. En 1 Timoteo 3:15 dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Qué somos? Piedras vivas. También Pedro, en el mismo capítulo, dice en el versículo 10, 5 versículos después, que nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia está cargada de metáforas para graficar lo que es los miembros, son los miembros de la iglesia. Pero la metáfora más común que usa principalmente Pablo es acerca del cuerpo de Cristo. Eso ustedes lo van a encontrar en muchísimos capítulos. Lo van a encontrar en Romanos capítulo 12. Lo van a encontrar en Colosenses capítulo 12. Lo van a encontrar en Efesios, que recién leímos, y también lo pueden encontrar en Colosenses. Y hay muchos más, porque estos son capítulos que van graficando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? Pero la lista de metáforas siguen, hermanos. Hay muchísimas más, que tal vez algunos lo voy a estar citando de manera extra, pero no lo coloqué todo. Entonces, cuando nosotros miramos la lista
o la cantidad de metáforas que están dentro de la iglesia, lo tenemos que ver como un todo. No podemos mirar las metáforas de la Biblia y usar solamente algunos. Tenemos que mirar y usarlo todo. Es como una bandeja llena de frutas. Entonces, mira la bandeja, hay muchas frutas. Eso son las metáforas para graficar lo que es la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué es una iglesia local? Y Jonathan Lehman, él define de esta manera: la asamblea de creyentes que Cristo instituyó con el propósito específico de ejercer las llaves del reino y hacer discípulos a través de la predicación y la práctica de los sacramentos. Es el cuerpo portador de las llaves establecidos por Jesús para el beneficio de todos los que Él ha comprado con su sangre. Entonces, ¿la iglesia qué es? Es una asamblea, es un lugar donde están todos los creyentes que fueron comprados por la sangre de Cristo. Esto, hermano, es una definición institucional. Y toda definición institucional necesita ser complementada con la definición orgánica, o sea, con lo que vivimos dentro de esa institución, nosotros los creyentes. Las llaves del reino y la gran comisión que tenemos nosotros, que encontramos en Mateo 28, permiten a los discípulos apropiarse de las maravillas del nuevo pacto que fue en la sangre de Cristo y ponerlas en práctica. ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es aquí en la tierra donde se materializan, hermanos, las metáforas bíblicas que hablan acerca de nosotros, que somos su cuerpo, que somos su esposa, que somos templo, que somos su familia, que somos real sacerdocio, y cuántos más hay que hablan acerca de lo que la iglesia es. Nosotros, hermanos, expresamos nuestra pertenencia al cuerpo, a la esposa, al templo y a la familia a través de una estructura que tiene como actividad judicial dentro de la iglesia. Porque quieran o no, eso dentro de la iglesia nos lleva a nosotros o nos prepara a nosotros ¿para qué cosa? Para rendir cuentas, para confirmar miembros, supervisar y aún, si hay el caso, el de disciplinar. ¿Quién hace ese trabajo? La iglesia. Podríamos entonces decir, hermanos, que el lenguaje institucional de la iglesia acerca del reino y sus llaves son como esa bandeja que contiene muchas frutas. Estamos hasta aquí bien, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos la iglesia tal y como es, tal vez no refleja esa realidad en el sentido directo. Nosotros aquí estamos congregados, pero nadie aquí se parece a un dedo, ¿verdad? Nadie aquí se parece a un codo, sino que está usando el autor bíblico una metáfora para hacer entender lo que nosotros o cómo nosotros debemos manejarnos. ¿Estamos entendiendo, verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en la iglesia, tenemos que manejarnos como un cuerpo. Tenemos que manejarnos como el templo de Dios, como una familia de Dios, como real sacerdocio de Dios. Entonces es la manera que nosotros debemos manejarnos dentro de la iglesia local. Ahora, ¿por qué, hermanos, es importante estas metáforas dentro de la iglesia? Y quiero hablarles sobre 3 puntos. Número 1, cada una de estas metáforas posee, hermanos, una característica que describe algo acerca de nuestra unión
con la iglesia. Cada metáfora, hermanos, nos enseña acerca de que a qué se parece la iglesia y sus miembros. Si hablamos de la iglesia como una familia, ¿qué nos enseña esta metáfora? Nos habla acerca de la intimidad. ¿En qué área? En sus relaciones y de una identidad compartida. Aquí ustedes tienen cada uno su familia, ¿verdad que sí? ¿Y ustedes tienen intimidad en su familia o con sus familiares, sí o no? Sí. Y es eso lo que la iglesia de Cristo debe tener familiaridad, intimidad entre hermanos, confraternidad entre hermanos y por sobre todo una identidad compartida. Todos aquí somos hijos de Dios. Entonces hay una identidad. Si nosotros le llamamos a la iglesia cuerpo, estamos diciendo que sus miembros son mutuamente dependientes, pero que tienen diferentes funciones. Mi dedo no puede manejarse fuera de mi cuerpo, pero mi dedo es diferente a mis ojos, ¿sí o no? Es diferente, pero no es dependiente. Mi dedo no puede decir voy a cortar, voy a salir de la mano y voy a hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque depende del cuerpo. Lo mismo pasa con la iglesia. Ningún hermano, por más que él o la hermana es dependiente, tengan tal vez funciones diferentes, no puede hacer cosas fuera del cuerpo, que es la iglesia local. Si nosotros nos referimos a la iglesia como templo del Espíritu, estamos afirmando, hermanos, que Dios se identifica particularmente con cada uno de nosotros y Él mora en nosotros. ¿Cuántos son templos de Dios? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Si somos templos del Espíritu Santo, ¿qué te da eso como identidad? Que Dios mora en ti. Dios mora en tu corazón. Cuando la Biblia dice que nosotros somos el Jesús, la vid, y nosotros somos los pámpanos, ¿qué nos muestra esto? Dependencia de Jesús y de su palabra para nuestra vida diaria. ¿Cuánto dependen de Jesús? Es lo que nosotros somos como iglesia. Ahora yo le estoy preguntando, ¿se dan cuenta de la importancia de las metáforas? Porque cada metáfora tiene una aplicación particular para nosotros. La Biblia, hermanos, tiene una visión mucho más amplia, mucho más rica y mucho más tal vez compleja de que cómo nosotros los cristianos deberíamos expresar nuestra unión en las iglesias locales. Y muchas veces nosotros, hermanos, solamente estamos buscando una fruta. Solamente estamos buscando manzanas, cuando en realidad deberíamos buscar toda esa bandeja repleta de frutas. Porque quieran o no, no hay nada igual que la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Me están entendiendo, hermanos? Número 2, necesitamos, hermanos, todas las imágenes que nos muestran estas metáforas para describir a la iglesia y a sus miembros. No podemos escoger solamente nuestra fruta favorita y decir, a mí me gusta solamente la manzana o la naranja y dejo esto aquí, llevo esto y dejo los otros. No, hermanos. Tú debes agarrar, ¿qué cosa? Toda la bandeja de frutas, todas las metáforas que la Biblia habla acerca de la iglesia local. Deberías de pensar mínimamente 2 veces antes de decidir
¿Qué metáfora es más importante para la iglesia? Algunos cristianos en la historia han escogido una metáfora para definir la iglesia. Por ejemplo, algunos dicen, no, la iglesia es el cuerpo de Cristo y punto. Otros dicen, no, la iglesia es el pueblo de Dios y punto. Entonces, ¿qué hacen? Solamente escogieron una fruta de esa bandeja. Pero no es así, hermanos. Y le quiero dar un ejemplo práctico. Yo soy Víctor Amarilla. Estoy casado con Elsie López. Tengo 2 hijos, Mateo y Vania. ¿Qué va a pensar mi familia si yo en mi casa digo, no, yo soy solo esposo? ¿Qué van a pensar Mateo y Vania? Que está mal, ¿verdad que sí? ¿O qué va a pensar él si yo me voy en casa y le digo, mira, yo soy aquí solo padre? Yo no soy esposo. Mi rol aquí en esta casa es solo ser esposo. ¿Voy a tener problema en mi familia? Claro. ¿Por qué? Porque quiera o no, soy ambas cosas. Soy esposo y soy padre. Necesito, hermanos, esa categoría o ese título de ser padre y ser esposo dentro de mi familia. Y otras cosas seguro también para poder describirme a mí como soy yo realmente. ¿Estamos entendiendo esta gráfica? Las iglesias, hermanos, que no son sanas, inclusive algunas denominaciones que no son sanas, suelen ser el resultado que sus líderes hayan escogido solamente algunas frutas de esa bandeja, hayan escogido solamente algunas metáforas, las preferidas para ellos, y han dejado lo otro a algún lado. Entonces vos tenés iglesia donde se te enseña que somos una familia y como somos una familia, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y ahí se crea, por ejemplo, una secta como el pueblo de Dios, donde hay que vender todo y traer a la iglesia. Y se casan con esa sola idea. O nos vamos a un lado de una iglesia jerárquica, donde el pastor es el patrón o el jefe, y los que están abajo son sus súbditos o sus soldados. Hay muchas iglesias que se manejan de esa manera. Y la gente no le tiene confianza a su pastor. ¿Qué le tiene? Miedo. ¿Por qué? Porque usan solamente algunas frutas de esa bandeja para describir a su iglesia. ¿Me están entendiendo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escoger toda la bandeja, todas las metáforas que la iglesia tiene. Y por último punto, el número 3. Todas estas metáforas se deben poner en práctica, ¿dónde? En una iglesia local. Y es aquí donde me quiero llevar un poco más de tiempo, porque aquí es donde vamos a poner en evidencia la manera de poner en práctica estas metáforas. Cada metáfora bíblica, hermanos, con respecto a la iglesia, se debe encarnar en la iglesia local. La familia, el cuerpo, el templo, el pueblo y todas las otras metáforas, todas estas descripciones de la iglesia de Cristo no se quedan en el mundo de las ideas y decir, wow, qué lindo cómo suena, qué lindo cómo Pablo ilustra, y se queda ahí. No, hermanos. Todas estas metáforas se deben aplicar concretamente en lugares reales. No solamente quedarse aquí en la Biblia y nada más, sino
que se pone en práctica. ¿Dónde? En una iglesia local. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y tal vez muchos van a preguntarse, pero ¿acaso no pertenecen a la familia de Dios todos los cristianos de cualquier lugar? Claro que sí, hermanos. Claro que sí pertenecen todos los cristianos a nivel mundial, si podríamos decirle, a la familia de Dios. Pero Dios te da a ti y me da a mí y a todos los creyentes la oportunidad de comportarte como un familiar en la iglesia local. ¿Por qué? Porque todos los que se congregan en esa iglesia local son tus hermanos. Si somos miembros de la familia de Dios, ¿quién es el padre de familia? Nosotros somos sus hijos. Si yo soy hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, ¿qué eres? Mi hermano. ¿Me están entendiendo? Entonces, surgen las preguntas. ¿Acaso entonces la iglesia universal o la iglesia de Cristo no pertenecen a todos los creyentes en el mundo entero? Y la respuesta es claro que sí. Pero tú, hermano, debes vivir como parte del cuerpo de Cristo en tu iglesia local. En este caso, nuestra iglesia local es Casa de Paz. Y Pablo, hermanos, vuelvo a repetir, es el que utiliza la figura del cuerpo de Cristo en gran manera en la Biblia, lo hemos hablado hace rato, para darnos esta gran ilustración. Ahora la pregunta que debemos responder es, cuando Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo, ¿Pablo se está refiriendo al cuerpo de Cristo a nivel universal? ¿O Pablo se está refiriendo al cuerpo de Cristo a nivel local? ¿A qué se refiere? Y vamos a usar dos versículos bíblicos para poder tener nosotros esta idea. A ver, David, Primera de Corintios 12, 26 y 27. ¿Qué dice? De manera que si un miembro padece, todos los miembros que pasan con él se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué pasan con los demás miembros? Se gozan con él. ¿Vosotros qué sois? ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. ¿Y miembros? Ese versículo bíblico se está refiriendo a la iglesia local o a la iglesia universal. Este versículo bíblico Pablo lo está enfocando a la iglesia local. ¿Cómo yo me voy a doler por un hermano que tuvo la muerte de su hijo allá en Estados Unidos si yo no le conozco? ¿O cómo yo me voy a alegrar con un hermano allá en Japón si yo no le conozco? Entonces, hermanos, ¿con quién yo me tengo que doler? Con los que yo convivo, con los miembros de mi iglesia local. ¿Con quién yo me tengo que gozar? Con los hermanos de mi iglesia local. Entonces, este versículo, Pablo lo está enfocando mirando a una iglesia local. Efesios 1:22, que leímos de introducción, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién le dio? A la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es? Su cuerpo otra vez. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios 1, 22 y 23, Pablo nuevamente dice que somos el cuerpo de Cristo. ¿Pablo se está refiriendo a la iglesia local o a la iglesia universal en este versículo? Pablo se está refiriendo a la iglesia universal. De hecho, que esta carta es considerada una carta encíclica, una carta circular, porque esta carta debía leerse en todas las iglesias locales. Pablo, cuando escribe
La carta a los hermanos de Éfeso estaba en la cárcel, ni siquiera estaba en Éfeso. Y desde la cárcel enseña esto. ¿Qué enseña? Que que la iglesia, no que toda, sino que la iglesia de Jesucristo recibe esa autoridad sobre quienes. El contexto nos habla sobre principados, sobre potestades o sobre autoridades de las tinieblas. Sobre todo ello, la iglesia de Cristo tiene la autoridad. Yo les pregunto, ¿esa autoridad es solamente para nosotros? ¿O esa autoridad sobre principados y potestades también es para los hermanos que están aquí a la vuelta? ¿Para quiénes es? Para todos los que son parte de la iglesia universal de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, Pablo, este asunto es fácil, hermanos. No es tan difícil entender. ¿Qué es lo que hace Pablo? Presenta que el cuerpo de Cristo son aquellos que están en una iglesia local, pero también somos parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial o universal, como quieran llamarlo. ¿Estamos entendiendo este principio, hermanos? Y esta metáfora del cuerpo de Cristo es una maravillosa descripción de cómo la iglesia local debe empezar a encarnar o poner en práctica o creerse o vivir lo que dice la Biblia. ¿Saben por qué? Porque nosotros como iglesia local vamos a unirnos con la iglesia universal al final de los tiempos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Es por eso que tu membresía en la iglesia local, es por eso de importancia de que tú seas miembro en una iglesia local. ¿Por qué, hermano? Porque tú eres una representación de tu membresía en el cuerpo de Cristo al final de los tiempos. ¿Estamos entendiendo este principio? Jesús quiere, hermanos, que su iglesia universal y tu membresía local se muestren en tu vida diaria. Jesús quiere que tú muestres tu cristianismo en tu día a día. No puedes decir, yo soy cristiano, pero no me congrego. No puedes decir, yo soy cristiano, pero no sirvo en la iglesia. Ahora, yo no estoy hablando de aquellos que viven tal vez en un lugar remoto donde no tengan una iglesia cerca y tal vez no tengan una movilidad. Tampoco estoy hablando de aquellos que están imposibilitados de enfermedades. Estoy hablando de aquellos que dicen ser creyentes y que están sanos y que tienen la posibilidad de irse a una iglesia sana, a unirse a esa iglesia. No puedes cumplir, hermano, hermana querida, con tus obligaciones como con otros cristianos o con los líderes sin la iglesia local. Al menos no podrás cumplir, así como las escrituras nos exigen cumplirlas. Necesitas, hermano querido, necesitas un cuerpo de Cristo para poder decir que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Necesitas una familia de Dios para poder decir que eres parte de la familia de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si tú no te unes a una iglesia local, tampoco otros cristianos y aún otros líderes de la iglesia podrán cumplir con sus obligaciones para contigo y para con la iglesia local. Quiero leerles 4 versículos bíblicos. A ver, David. Primera de Juan 4:21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su. ¿Cómo yo puedo cumplir este mandamiento si yo no estoy en una iglesia local? ¿Puedo cumplirla? No puedo, hermanos. Gálatas 6:2, David. ¿Qué dice Gálatas 6:2? Sobrellevar a los unos las cargas de los otros. Yo les pregunto nuevamente, ¿cómo puedo cumplir yo este mandamiento de llevar las cargas de mi hermano si yo no me uno a una iglesia local? ¿Puedo hacerlo? No, no lo voy a poder. Primera de Pedro 4:10.
Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros. Yo le pregunto, ¿cómo vas a desarrollar tu don? ¿Cómo vas a desarrollar tu talento que Dios te dio si no te unes a una iglesia? ¿Vas a poder desarrollar tu don? No, hermano. Hebreos 13, 7 y 17 son 2 versículos del mismo capítulo. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cómo la gente que no se une a una iglesia va a poder acordarse de su pastor? ¿Va a poder acordarse? No. ¿Cómo esa persona va a poder imitar la conducta o el resultado de su conducta e imitar la fe de su pastor si no es parte de la iglesia? ¿Puede poner en práctica esto? No, hermano. Versículo 17 del mismo capítulo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a... ¿Cómo se va a sujetar al pastor si no es miembro de la iglesia? ¿Cómo va a obedecer al pastor si no es miembro de la iglesia? ¿Cómo yo voy a estar como pastor orando por alguien que ni siquiera conozco? ¿Cómo yo voy a rendir cuenta por alguien que ni siquiera nunca en mi vida la vi? ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, todas estas metáforas se ponen en práctica en una iglesia local. Y solo puedes cumplir todos estos mandamientos a través de tu membresía en una iglesia local. Así que no puedes decir que eres cristiano sin unirte a una iglesia local. Para los que están viendo, yo quiero animarles a que busquen una iglesia y que sea una iglesia sana y que te puedas unir a esa iglesia. ¿Y por qué digo unir, mis hermanos, y no digo congregarte? Porque el creyente no solo se congrega, sino que el creyente abraza la visión de la iglesia. Nos unimos a esa iglesia. Nos sujetamos a esa iglesia. Servimos en esa iglesia. Somos parte del discipulado de la iglesia y de todo lo que conlleva hacer una iglesia local. ¿Me están entendiendo? El creyente no es creyente solamente porque se congrega o es miembro de la iglesia porque solamente se congrega. Es un miembro cuando es parte, forma parte de todo lo que la iglesia es, de todo lo que la iglesia realiza. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora la pregunta que tenemos que nosotros respondernos es, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a responder a la persona que te dice, yo soy creyente, yo soy justificado por la sangre de Cristo, pero que no vive honradamente? ¿Qué le vas a decir? ¿Sabes qué le vas a decir? Que se está engañando a sí mismo y que necesita arrepentirse urgentemente. ¿Qué le vas a decir a esa persona que te dice, yo soy creyente, pero yo en mi casa nomás luego oro, yo en mi casa nomás luego estudio la Biblia y escucho música cristiana todos los días y con eso basta? Pero nunca se acerca a una iglesia local y es parte de ella. ¿Qué le vas a decir? ¿Sabe qué le vas a decir? Que se está engañando a sí misma o a sí mismo y que se debe arrepentir de manera urgente por no entender lo que la Biblia nos habla a nosotros como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo. Hermanos, el cuerpo de Cristo, la familia del Padre y el templo del Espíritu Santo que está aquí en la tierra es la que se reunirá completamente con Jesús cuando Él venga en su gloria. ¿Cuántos se irán con Él cuando Él venga en su gloria? ¿Quién te da esa garantía, según la palabra de Dios, que tú seas miembro en una iglesia local y que vivas dentro de esa iglesia local conforme a las Escrituras? Amén, hermanos. Yo quiero que nos pongamos en pie.
Y vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Nosotros somos la familia de Dios, ¿verdad que sí? Él es nuestro Padre. Por ende, tenemos que amarnos. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que darnos la mano, ayudarnos. Al que tropezó, levantamos. Al que está enfermo, tratar de sanarle. Eso es lo que hace la familia de Dios. Como familia de Dios nos identificamos con Dios. Como pueblo de Dios nos identificamos con Dios. Como ovejas de Dios nos identificamos con Él como nuestro pastor. Estamos entendiendo de todas estas metáforas. Todo tiene un sentido cuando lo empezamos a poner en práctica. Y en esta mañana yo quiero que tú reflexiones ahí en tu lugar y que si tú mirabas estas metáforas solamente viendo solamente una fruta y no la bandeja completa de cómo la Biblia nos muestra a nosotros estas metáforas, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, a partir de hoy voy a mirar las frutas que hay en esa bandeja y voy a entender lo que tú quieres que nosotros seamos. ¿Cuánto van a hacer esto?